¿De dónde surgió la idea para crear la carrera de inventores? La idea de crear inventores surgió de cuando éramos pequeños. Tanto yo como mis socios tuvimos la necesidad de encontrar un espacio en el que formarnos en esas inquietudes que teníamos de pequeño, ¿no? De desmontar juguetes, crear nuestros propios inventos, y la realidad es que en los 90 no existía. Te podías apuntar a fútbol o a un conservatorio, pero no existía una academia de inventores. Así que dijimos, qué mejor si queremos ser inventores que inventarlo. Cuando pudimos y tuvimos las herramientas, nos pusimos a ello. ¿Cuántos alumnos tenéis actualmente? Actualmente tenemos unos 170 alumnos. Sus edades abarcan desde los 3 años hasta los 18, ya que hemos elaborado un método en el que desde los 3 años hasta los 18 recorre la senda del inventor, adaptando cada temario, cada herramienta y cada concepto que les enseñamos a su edad y a sus capacidades. ¿Cómo enseñan a los niños la carrera de inventores? El método de Academia de Inventores se basa en hacer las cosas por uno mismo, aprender cómo hacer las cosas con las manos, descubrir cómo funciona cada cosa, experimentando con ello, y lo pivotamos sobre 4 pilares principales educativos, 4 áreas de trabajo, que son la mecánica, la robótica, la ciencia y la programación. Y diréis, ¿por qué? Bueno, al final un invento necesita de las 4 patas para poder existir. Necesitamos saber la mecánica de la estructura y de los mecanismos que hacen que funcione, la robótica para entender los circuitos y la electricidad que cómo fluye por su interior. Debemos programarlo para que ese robot haga los inventos haga diferentes funcionalidades. Y por último necesitamos de la ciencia para experimentar si ese robot, o ese experimento o ese invento está funcionando de la manera correcta. Así que esas son las 4 ramas que nosotros utilizamos en cada uno de los niveles de nuestra academia. ¿Qué áreas de ingeniería enseñáis? La Academia de Inventores abarca ciertas áreas dentro de ramas técnicas, como puede ser la ingeniería, la matemática, la ciencia, la física, y lo que buscamos es enfocarlo de una manera práctica. Al final, en la carrera te enseñan los fundamentos teóricos de cómo ser un buen ingeniero, y en la Academia de Inventores lo que queremos es que sea un preámbulo a esa parte técnica, a esa parte teórica, en la que los niños experimenten cómo realmente funcionan las cosas por dentro y tengan una base práctica real de lo que a futuro pueden construir. ¿Qué os aporta Falling Walls for Kids? Te aporta mucha visión espacial de cara a diseñar y de cara a entender los objetos. Entonces es muy interesante que los niños desde pequeños ya se empiecen a manejar en esos entornos. Las aplicaciones de modelado con las que van a trabajar en un futuro, realmente todas tienen una interfaz similar. Entonces realmente es un entrenamiento como cualquier otra profesión que se entrena desde pequeños. Al final, SolidWorks nos aporta una nueva herramienta en la que los niños se acerquen a esas futuras herramientas de software de modelado y diseño 3D que podemos conocer cualquiera de nosotros como ingenieros, incluso hacemos prácticas en la carrera, pero desde un punto de vista de inicio en esa carrera del inventor. Al final son herramientas adaptadas a esas edades y que nos permiten tener todo el potencial de modelar el diseño 3D, pero presentadas de una manera amigable y útil a nuestros alumnos. O sea, son interfaces muy intuitivas, que enseguida les ayudan a comprender pues dónde pueden orbitar el objeto, o cómo pueden crear las formas principales, o cómo pueden crear un plano. ¿Cuál es la aplicación que más le gusta a vuestros alumnos? En particular, lo que más les gusta a nuestros alumnos a través de esta herramienta es el crear, el dejar a su imaginación libre, dar rienda suelta a todo lo que tienen dentro de su cabeza y ver cómo con unos sencillos pasos pueden dar forma a cualquier invento o cualquier locura que esté pasando por su cabeza. ¿Cómo veis el futuro de la ingeniería a los niños? Pues yo cada vez la veo más interdisciplinar. Yo creo que cada vez somos más autodidactas, cada vez tenemos más herramientas a nuestra disposición. O sea, una persona que entra a estudiar ingeniería, antes de empezar la carrera, ya sabe manejar herramientas de 3D, ya tiene una impresora en su casa y se ha creado 1000 piezas. El futuro de la ingeniería es obvio y lo hemos visto todos que tiene que ir de la mano de las nuevas generaciones, así que creemos que el futuro no lo tenemos que ver o imaginar en torno a estas nuevas generaciones, sino que tenemos que participar de manera activa en enseñarles cada día estas nuevas herramientas como la de SolidWorks para que cuando lleguen a su futuro laboral o su futuro profesional, donde decidan, ya tengan esa base y que no tengan que perder ni el más mínimo minuto en formarse. Las personas cada vez sabemos más de todo y
y ya el potencial creo que se encuentra en aquellas personas que saben desenvolverse en diferentes entornos y que no solo saben hacer una cosa muy bien, sino que saben, pues, que tienen un perfil más interdisciplinar y que conocen pues cómo se puede modelar, que entienden cómo son los códigos de programación y cómo los pueden implementar dentro de los entornos de fabricación. Entonces todos esos conocimientos les convierten en profesionales muy versátiles y muy polivalentes. ¿Consejo para todos los niños que quieran ser inventores? Yo creo que hay que fomentar mucho la creatividad. No todo lo que hay en Internet es lo que existe. Creo que eso te tiene que servir como inspiración, pero no pensar que lo que existe es lo que se puede hacer. O sea, creo que los límites los marcas tú. Mi consejo para todos los niños que quieran ser inventores es que lo intenten de cualquier manera, que experimenten por ellos mismos todas las herramientas, todos los proyectos, todas las asociaciones, entidades que ayudan y aportan su granito en enseñar a las generaciones del futuro. Hay que fomentar mucho la creatividad de los más pequeños para que aparezcan nuevos inventos, que es lo que ha pasado siempre al final. SolidWorks